¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al 11º programa de Corazón Blanquiverde aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Hoy día de partido, en este momento además se está jugando la primera eliminatoria del Torneo del Cabo entre el Córdoba Club de Fútbol y el Albacete Balompié. Y para hablar de este torneo liguero y sobre la competición tenemos nada más y nada menos a un hombre muy relacionado con la institución cordobesa, con el equipo Califal y además campeón de la Copa del Rey en el año 2005. Juan Gómez, Juanito, director del Córdoba Club de Fútbol, bienvenido a Corazón Blanquiverde. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Ahora un poquito más contento, más feliz por la marcha del equipo en las últimas jornadas con el cambio de entrenador y bueno, deseando que este partido de Copa pues lo podamos pasar y solventar en la eliminatoria. Y bueno, y generemos más ilusión si cabe, ¿no? Mañana van a tener toda la información y todo el resumen y las declaraciones de ese encuentro entre el Córdoba Club de Fútbol y el Albacete Balompié. Imagino, Juan, que el Córdoba afronta este último partido del año con muchas ganas porque bueno, la dinámica de la última semana y sobre todo con esa goleada elegido por 4-0 han motivado mucho más a los chicos de Pablo Alfaro, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que al final los equipos se miden por estados de ánimo. Y el nuestro, evidentemente, ha subido ya que bueno, el entrenador ha conseguido dar en la tecla. Los jugadores, pues bueno, están mucho más motivados. Se ha creado un buen ambiente de trabajo. Es evidente que bueno, que no estaban saliendo las cosas en las últimas 4 jornadas con el anterior entrenador. Y sin embargo, bueno, el culmen ha sido este partido contra el Ejido, que el equipo, bueno, pues no solo por el resultado, sino más que nada por las sensaciones y el juego, sí que ha logrado pues bueno, conectar no solo con la afición, sino entre ellos mismos para hacer luego lo que más o menos se le pide, ¿no? Que al fin y al cabo los resultados son lo más importante en un equipo de fútbol. Pero esos resultados siempre llegan por una consecuencia, ¿no? La consecuencia es el buen juego, ¿no? Si juegas bien, normalmente siempre vas a tener más posibilidades de obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, creo que el equipo, bueno, se le ha transmitido esa obsesión por intentar ser atrevido, ser más valiente y bueno, al final si juegas con miedo a fallar, con la presión que se ha generado un poco de intentar, pues bueno, ser el equipo a batir, de estar arriba, pero los jugadores son profesionales, ¿no? Y al fin y al cabo también son personas, a veces, bueno, entran las dudas, pero ahora hay que quedarse con lo positivo y sobre todo esta senda y esta racha intentar pues mantenerla en el tiempo, ¿no? Que es lo importante. Juan, comentaba Pablo Alfaro que el equipo ha entendido lo que se le pide, lo que se le demanda, la intensidad, la presión alta, el juego combinativo, y parece que poco a poco está funcionando y además a la vista está, ¿no? 2 victorias consecutivas y además con la portería cero. Sí, porque aparte, bueno, Pablo lo entiende así, es como lo está trabajando. El equipo tiene que ir dando pasitos. Lo primero que hizo en los primeros días antes de ir a Murcia, que estuvo, bueno, tuvo 2 días prácticamente solo de trabajo, lo que hizo más que nada es ajustarse tácticamente para presionar, dar las ideas de lo que quería él del equipo. Fue una semana con muy pocos días, pero con mucho trabajo táctico. Se hicieron también doble sesión para todavía aunar en los conceptos y hacerlos más inclusivos. Y lo que se logró sobre todo en Murcia es estar ordenado. Es verdad que el juego brilló por su ausencia, no tuvimos un buen juego colectivo. También el campo no invitaba a ello. No, es evidente, tú ves al Murcia, tampoco provocó unas situaciones de dominio ni de buen juego, pero sí que es verdad que aunque esté el campo mal, siempre puedes, cuando te encuentras bien, logras poner triángulos en la triangulación, el equipo se siente cómodo. En un campo malo puedes jugar también bien, ¿no? Lo que pasa es que al final el equipo venía sobre todo con las ideas de estar tácticamente bien, fuimos serios, hay que ser realista y el partido, igual que lo ganas, lo puedes empatar o lo puedes perder, pero se vieron, bueno, las bases de lo que quería el entrenador. A partir de ahí ganas un partido que es importante, subes la autoestima y sobre todo liberas. El equipo se sintió un poco liberado con la presión y ya ves el partido de Ejido es totalmente diferente, aunque en los primeros 20 minutos, bueno, el equipo todavía tiene dificultades a la hora de jugar, pero sin embargo en el momento que ya se ven sueltos y empieza la máquina a funcionar,
pues vimos un Córdoba que es el que todos queremos, ¿no? Fue empezando a engrasar la máquina. Yo lo que veo en Pablo Alfaro, y es como también lo percibimos en redes sociales, es que la gente está contenta con su carácter, porque es un técnico que implanta, tiene personalidad, tiene carácter, y eso es desde primera hora, desde que se presentó, desde que ha llegado, lo está intentando implementar en el equipo, ¿verdad? Sí, no, al final tu trayectoria como jugador también te avala muchas veces cuando llegas a un sitio por primera vez, ¿no? Nosotros, a la hora de decidirnos por el cambio, sabes que si hay un cambio de entrenador, los cambios no se hacen solo porque no esté funcionando el entrenador que tienes, ¿no? Sino porque tienes que tener seguro de lo que viene va a mejorar. Y en eso, evidentemente, nosotros trabajamos en una metodología en busca de entrenadores que estamos constantemente entrevistando a posibles candidatos, ¿no? Entonces, cuando tenemos claro que se tiene que producir un cambio, un relevo, tenemos muy claro el perfil de entrenador que queremos, ¿no? Y bueno, con Pablo pues lo teníamos bastante claro. Bueno, cuando negocias luego nunca es fácil y nos hubiese gustado a lo mejor que hubiese estado esa semana desde antes, pero es evidente que bueno, que en principio creo que hemos acertado. Luego la competición es caprichosa, pueden venir malos resultados, pero bueno, estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo en estos pocos días que lleva, y pienso que el equipo tiene que ir todavía más. El equipo tiene que ir cogiendo muchos conceptos que el entrenador está trabajando, y luego pues bueno, la competición también es extraña. No es normal tampoco echar a un entrenador con 6-7 jornadas de campeonato, pero es que este campeonato es así, son 18 jornadas en la primera fase y al final llevábamos un tercio de lo que es la competición más primordial, que es la primera fase, la que tienes que estar entre los 3 primeros si ya te quieres asegurar la Liga Pro y quieres luchar por meterte en los playoffs finales por ascender, ¿no? Juan, ahora que has hablado del formato, ¿qué te parece? ¿Cómo lo valoras este formato? Al final, bueno, ir sumando muchos puntos al principio para que luego se van sumando a la parte final, pero va a ser una batalla total, ¿eh? Sí, bueno, el formato es lo que nos toca a todos, ¿no? Para los equipos que a priori somos fuertes, no nos viene bien, ¿no? Porque en un campeonato que cuanto más corto sea, más se iguala la competición, ¿no? Siempre es verdad que los campeonatos de liga se caracterizan por la regularidad, y la regularidad en 18 jornadas no es la misma que en 38. Entonces 18 jornadas te dan poco para equivocarte, ¿no? Hay equipos que lo están pasando mal, ¿no? El caso, por ejemplo, del otro subgrupo, Marbella está muy abajo, San Fernando ahora porque ha ganado 3 partidos seguidos. Nosotros veníamos de los últimos 4 partidos antes de venir Pablo Alfaro, habíamos hecho solo 2 puntos de 12 posibles. Entonces no te da tiempo a tener errores. No hay margen de error. No hay mucho margen de error, y eso iguala mucho a la competición. Coger distancia también es muy difícil, entonces es partido a partido, y es evidente que a nosotros nos perjudica, pero es lo que hay, y por el tema de la pandemia tampoco hay lugar a la queja, es lo que hay, es lo que se ha podido hacer, y hay que aceptarlo de la mejor manera posible, ¿no? Juan, próximo partido, quitando el de esta tarde, que se está disputando en este momento contra tu Betis Deportivo. Sí, es un equipo al que conozco bastante bien. A muchos de los jugadores que incluso están en el equipo, pues bueno, lo he tenido yo en categorías inferiores, en juveniles, y bueno, es un equipo con mucho talento, dominador muchas veces. A lo mejor nosotros, por muy bien que estemos con la pelota, es un equipo que es capaz de someterte, pero bueno, como cualquier filial tiene sus puntos débiles, ¿no? Defensivamente pues hay momentos que le cuesta, no es un equipo que sea muy compacto, pero como ya te digo, los filiales son capaces de lo mejor y lo peor, pero más que nada me preocupa que mi equipo, si en este caso el Córdoba, sí esté al nivel que se le espera, el nivel que ha demostrado en este último partido con el Ejido. Si nosotros conseguimos estar a ese nivel, o estar muy parecido, superarlo, igualarlo, o estar, aunque sea inferior, pero estar en ese nivel, nosotros somos un equipo que va a ser muy difícil que nos ganen, ¿no? Recordemos a todos nuestros telespectadores que ese partido, para el que esté algo perdido o no lo sepa, se va a disputar el fin de semana entre el 9 y el 10 de enero de 2021. Un mes de enero en el que dentro de muy pocos días, Juan, se cumple un año de vuestra llegada a Córdoba. Quiero que me haga un poco un resumen de cómo ha sido este año, un año complicado, con una pandemia entre medias, pero cómo ha sido desde el día 3 de enero, si no me equivoco, de 2020, hasta ahora, que sí. 16 de diciembre. Tú lo has dicho, complicado, pero
A ver, es complicado para todos los Para equipos, todo el ¿no? mundo, Porque sí, todo sí. el mundo se ha tenido que adaptar a esta nueva situación. En nuestro caso particular, bueno, nosotros llegamos en enero, como tú bien dices, con la nueva propiedad, para un proyecto a largo plazo, para sentar las bases de una estructura deportiva que estaba muy maltrecha. Al final, el Córdoba en sí no solo hay que ver el primer equipo, ¿no? El Córdoba tiene una estructura prácticamente de primera división, por trabajadores, por cantera, por equipo femenino, por el genuine que tenía también. O sea, el Córdoba a nivel social y deportivo está en lo más alto, ¿no? Entonces había que malear como un poco toda la estructura, moverla e intentar hacerla lo más profesional posible. Eso no se consigue en 2 días, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Hay mucho trabajo interno y bueno, todo el equipo de trabajo que vinimos, lo primero que hicimos es analizar, ¿no? En este caso, nosotros llegamos en el mercado de enero y estaba en dirección deportiva Alfonso Serrano con Jorge de Cózar y entendimos un poco que nosotros, bueno, pues no podíamos hacer los fichajes de enero, acabamos de llegar y lo más profesional en este sentido era apartarse un poco, dejar que Alfonso, pues bueno, planteara los fichajes que pudiera realizar y nosotros en un momento dado pues podíamos dar un poco el visto bueno de las operaciones en algunas y en otras no. Y entonces, en ese caso, había una necesidad urgente y primorosa de cambiar la plantilla. El entrenador anterior, Raúl Arnés, demandaba muchos puestos y bueno, se hizo una mini revolución. No es normal que en el mercado de enero, pues bueno, vengan 7 futbolistas y se marchen 10. Entonces, bueno, se hizo de esa manera, se intentó por todos los medios mejorar el equipo. Es verdad que el equipo de verano, pues prácticamente estaba muy descompensado, con muchos centrales, puestos por cubrir. El equipo no tenía bandas específicas, solo tenía un lateral izquierdo, solo poseía un delantero del cual no se contaba que era Ortuño. Entonces eran muchísimos cambios, ¿no? Lo normal, en este mercado de invierno, lo normal es que se hagan muy pocos cambios. Eso es lo normal en un equipo cuando se hacen las cosas bien desde verano, ¿no? Y creemos que lo que nosotros buscamos y bueno, y lo hemos ido encontrando en estos 2 partidos que han sido los de Murcia y Ejido, es que el equipo, la misión principal de Pablo Alfaro es recuperar a los jugadores, ¿no? De hecho, hay muchos jugadores que hace 2 semanas todo el mundo pensaba que no eran buenos y ahora todo el mundo piensa que sí. A ver, en el término medio está la virtud. Como escuchamos a Pablo, ni antes éramos tan malos ni ahora tenemos que ser los mejores. Totalmente. Hay que mantener ese equilibrio, pero la principal misión de Pablo y del equipo y de los propios jugadores es elevar el nivel al nivel que se les presupone que han venido aquí a Córdoba, ¿no? Eso es lo principal. De hecho, Juan, perdona que te haya cortado, que el pasado fin de semana ante Ejido ya debutó el último jugador que faltaba en las filas del Córdoba, Alberto Salido, con el primer equipo, y el único jugador que está en la enfermería actualmente es Miguel de las Cuevas, que se está recuperando. Por lo tanto, está toda la plantilla enchufada también. Sí, bueno, para nosotros Miguel también es una pieza importantísima en este proyecto, ¿no? Es el jugador con más experiencia de la plantilla, jugador que ha jugado en Primera División, que ha hecho goles, que tiene esa virtud de poder hacer goles, que aparte es capitán, que hace mejorar al resto y que al final solo lo hemos podido disfrutar una jornada e incluso tuvo un mal día, ¿no? Porque falló un par de ocasiones que él no suele fallar, se lesionó. Y para nosotros, bueno, en el momento que en enero va a ser nuestro mejor fichaje, porque no ha podido jugar y va a ser nuestro mejor fichaje. Y como tú bien dices, al final han debutado todos y es muy difícil porque al final solo se han jugado 8 jornadas. Que te debuten todos los jugadores, que encima te hayan jugado 3 jugadores del filial, que Alberto del Moral, que es un jugador ahora mismo clave en el equipo, está que se sale, y que venga del filial. Todo eso hace que pensar que el trabajo, pues bueno, se está haciendo bien, porque al fin y al cabo nosotros más allá de plantear un 11 muy bueno o ser el mejor 11 de la categoría, lo que queríamos tener es alternativas, ¿no? Y que dentro de la competencia entre puestos, que al final lográramos un poquito que el nivel se fuera elevando por esa competencia, ¿no? Es verdad que ha habido momentos en la temporada, en esas 4 jornadas, que solo hemos sumado 2 puntos, donde no han salido las cosas bien, pero es evidente que el trabajo del nuevo entrenador es elevar el nivel competitivo de esta plantilla, que ahora mismo de momento lo está logrando, ¿no? Juanito, aquí en nuestro programa, en Corazón Blanquiverde, nos gusta a los entrevistados tirar un poco la retrospectiva, conocer un poco sus inicios y demás. Tú empezaste en el Cádiz, ahora, enganchando con la actualidad, el último partido ante Ejido ha podido
a entrar público de nuevo a la grada del Arcángel, y quería preguntarte un poco si tú en tu etapa de jugador sentiste mucho, porque algún partido a puerta jugada habrás jugado, aunque ahora mismo no caigo en Sí, cuál jugado, de ellos, alguno de ellos, ¿no? Algunos de ellos, sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué nota un futbolista? La diferencia es brutal, la diferencia es impresionante. No tiene nada que ver el fútbol de ahora y se ven los resultados, ¿no? Y sobre todo las sorpresas, y lo ves en la élite, en primera división, incluso en Champions League, ¿no? Tú ves al Liverpool que es capaz de ganar 0-5 al Atalanta y luego pierde 0-2 en casa, y luego genera mucha más igualdad, porque al final el público lo que genera también incluso es el ritmo de partido. Muchas veces, yo por ejemplo cuando era futbolista lo sientes mucho, el público es el que te hace dar una carrera más, el que te hace presionar más, el que te da ese aliento, porque al final no deja de ser un entrenamiento competitivo, ¿no? Aunque sea competición, pero hostia, que tú estás acostumbrado de toda tu carrera a jugar con público y tenemos que decir, y puedo asegurar, que el fútbol sin público es menos fútbol, eso seguro. De hecho, está pensado para ello, al fin y al cabo, está para el disfrute de los aficionados. Cualquier deporte, no solo el fútbol, cualquier deporte competitivo sin público no es lo mismo. Juan, tiene una carrera muy dilatada como futbolista, brevemente la vamos a comentar si te parece. En el Cádiz, ese debut en el equipo de tu tierra, año 95, temporada 95-96. ¿Qué primeros recuerdos tienes de aquella temporada? Bueno, yo me formé en la cantera del Cádiz, soy de allí, de Cádiz capital, y bueno, siempre mi ilusión era jugar en el primer equipo, ¿no? Viví la época de Mágico González en un tiempo, la de Pepe Mejía, Kiko Narváez antes de irse al Atlético de Madrid, y bueno, me llevé mucho tiempo en el Cádiz, logré debutar pero no tener continuidad, y en esa época el Cádiz, bueno, estaba en segunda B muchos años, igual que el Córdoba se ha llevado mucho tiempo en segunda B, en esa época donde yo pues ya estaba jugando mis primeros momentos como profesional, y había mucha necesidad, entonces se firmaban muchos jugadores de fuera y se hacía debutar poco a los jugadores de cantera, ¿no? Todo eso que yo a lo mejor pues bueno, he vivido como canterano del Cádiz, después ya del Betis también como canterano, pues veíamos un poco que las oportunidades eran escasas. Entonces, ahora mismo aquí como director deportivo, una de nuestras principales valores y misiones es estar muy detrás de la cantera. Yo soy director deportivo del primer equipo, pero veo todos los partidos del B, intento ver partidos del juvenil, porque pienso que es un valor muy importante, ¿no? Y sobre todo, bueno, el Córdoba al final, los jugadores cordobeses, bueno, son jugadores que juegan, que hay mucho potencial, que se lo llevan a otros equipos, y nosotros lo que estamos intentando es hacer una cantera fuerte para que jugadores como Alberto del Moral, jugadores que hemos traído como Luismi, como Julio Iglesias, que han llegado ya a debutar con el primer equipo, que sean base, ¿no? Que sean base de este proyecto. Eso evidentemente no se consigue en un año, ni en 2, ni en 3, es un proyecto a largo plazo y a futuro, pero como yo lo viví como jugador, pues bueno, a mí me interesa y creo que la cantera aporta mucho, y en este caso tienes que ver la perspectiva del sitio donde está. Córdoba tiene un potencial tremendo y tenemos que intentar que esos jugadores que son de Córdoba, pues bueno, quieran y tengan la ilusión por jugar en el Córdoba y no se vayan a otro sitio, ¿no? Aquí en el segundo programa de Corazón Blanquiverde tuvimos a David Ortega, con el que también compartirá mucha información a diario, el director coordinador de la cantera del Córdoba, junto a Rafa Herrería. Buen trabajo también el que se está haciendo en la cantera, ¿no? Totalmente, ¿no? Al final, nosotros en cantera, nuestro mejor resultado es que, por ejemplo, Alberto, Julio Iglesias y Luismi hayan jugado con el primer equipo, que tengamos un jugador ya prácticamente habitual como es Alberto. Julio lo podía haber sido si no se hubiese lesionado del tobillo, y ese es nuestro mayor valor, ¿no? Luego, clasificatoriamente siempre nos importa, ¿no? Que el equipo pues, bueno, pueda subir. Ahora mismo bueno, el equipo filial está teniendo dificultades para tener y cumplir las expectativas que teníamos depositadas en él, pero ese es un segundo plano. El más importante es formar jugadores y que esos jugadores estén preparados para jugar en el primer equipo. Ayer entrenaron Meléndez y Núñez porque los vio Pablo Alfaro, que estuvo en el primer tiempo del filial, les gustó y querían que entrenaran con
con el primer equipo. Ese es el principal valor de todos, y el trabajo evidentemente que hacen Rafa Herrerías y David Ortega en cantera, pues bueno, es espectacular, ¿no? Muy importante cuidar la cantera para que luego tengan los futbolistas la oportunidad de llegar a tener carreras como por ejemplo la que tuviste tú, Juanito, que después de pasar por el filial del Betis saliste al Recreativo de Huelva y luego volviste al conjunto verde y blanco, una gran etapa de 8 años en la que, por ejemplo, conseguiste, entre otras cosas, bueno, meterte Europa League, pero lo más importante, yo creo que lo más destacable, con lo que todo el mundo se queda, es con el título de la Copa del Rey de 2005, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Hombre, evidentemente los títulos es lo más importante en la carrera de un jugador, ¿no? Más allá de todo lo que puedas conseguir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que ponerse un poco en las perspectivas de saber cómo han sido tus inicios, de lo que te ha costado, ¿no? Y saber intentar transmitirle a los chicos de hoy en día que el camino a veces no es fácil, y que, por ejemplo, yo intento transmitir mis valores, ¿no? Yo estaba en el Cádiz, me fui al Betis Deportivo, intentando buscar una oportunidad para un Betis que estaba en primera división. Me llevé prácticamente en mi carrera 3 años en el filial del Cádiz y 3 años en el filial del Betis, y la oportunidad no llegaba, ¿no? Al final te vas a Huelva, haces una temporada buena, muy buena en segunda división, y vuelves al Betis ya como jugador del primer equipo, pero al final yo debuto en primera con 25 años. Luego, evidentemente, mi carrera fue como un rayo y pude ir a la selección al siguiente año, pero lo que tratamos de motivar a los futbolistas, porque a veces un futbolista parece que tiene 19 años, no llega al primer equipo y se vienen abajo. Sí. Intento poner el ejemplo, en este caso, que yo viví como jugador, que nunca es tarde y que siempre tienes que estar al 100% para cuando te llega tu oportunidad aprovecharla. Porque a veces el tren llega y lo que tienes que estar es preparado. Quizás sea un defecto del fútbol moderno el hecho de querer ir en la precocidad, de querer ir más rápido de lo que tu propio destino te tiene preparado, tu propia carrera política. Sí, pero claro, al final te tienes que poner en el contexto actual, ¿no? El contexto actual, por ejemplo, nosotros no teníamos representantes cuando teníamos ni siquiera 18 o 19 años. Al final tú cogías un representante o te captaban cuando ya te metías en el mundo profesional a segunda división. Yo empecé a tener mi primer representante cuando me voy a Huelva. Entonces ya ahí, pues bueno, cambia la película. Hoy en día hay niños de 8 años que tienen representantes. Entonces, yo lo viví ahora mismo recientemente en el Betis, por ejemplo, Robert, que está jugando ahora en Las Palmas. Se ha producido casi 2 o 3 años con muchas dudas con el jugador, pero es que el jugador acaba de salir de juvenil y se ha llevado jugando en el Betis Deportivo, por ejemplo, 3 años en edad juvenil. No pasó de categoría cadete al Betis Deportivo en segunda división B y no cumplió su etapa de juvenil. No es normal, porque lejos de mejorar lo que te hace es pegarte un frenazo en tu carrera. Lo normal es que tú, si le ves a un jugador y te puedes saltar alguna categoría, te la salta, pero si tú eres juvenil el primer año, lo normal es que juegue con la división de honor, pero que juegue en juvenil, o por lo menos que juegue 10 partidos, que las rompas, y en ese momento ya tú vas al Betis B, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de un jugador que yo he tenido reciente, que lo tuve en infantiles, que lo conozco y que es una estrella, pero que a veces te puedes cargar la carrera de un jugador si quieres correr mucho, ¿no? La importancia de no saltarse las etapas, ¿no? Esto es como una carrera de fondo, como si fuera un Tour de Francia, por así decirlo, ¿no? No querer llegar a la meta sin correr primero el kilómetro 10. Sí, totalmente. Aquí nos ha pasado un poco, por poner otro ejemplo, aquí nos ha pasado con Fran Gómez. Fran Gómez el año pasado pasa al primer equipo sin cumplir etapas. Un entrenador que lo ve, le ve el talento, le ve el potencial, le quiere correr, le meten partidos que a lo mejor hay demasiada presión, y el jugador todavía no había ni siquiera cumplido la etapa de destacar en el juvenil al máximo nivel. Entonces, bueno, eso es un proceso ahora mismo que el jugador lo está notando y hay que recuperarlo. Nuestra misión ahora mismo es recuperar a ese jugador, porque ahora mismo no está jugando ni siquiera en el B, en el juvenil no está jugando a su mejor nivel, pero al final él se tiene que dar cuenta, y su entorno, por poner ejemplos como el de Robert, por poner el ejemplo mío en la carrera, que llegas tarde, en que tú no te puedes hundir por pensar que tienes que ser jugador del primer equipo con 18 años. Te lo tienes que ganar, tienes que cumplir etapas, y en el momento que las cumplas, evidentemente, vas a ir subiendo un escalón en tu carrera. Porque es muy importante, Juan, eso que dices. Quizás el caso de Fran Gómez pues, se debe a lo mejor de la falta de personal, de futbolistas que había en el primer equipo del año pasado, esa necesidad de tener que tirar de él sí o sí porque está destacando y porque me faltan efectivos. Bueno, en parte sí, no lo sé, pregunto, en parte sí, en parte no, porque
ahí, por ejemplo, juega Fran Gómez una serie de partidos y, por ejemplo, Celu no lo juega, que está jugando en segunda división, el Logroñés. Al final, bueno, los entrenadores son caprichosos y no sabemos el entorno interior que había en ese momento. Nosotros llegamos en enero y en las circunstancias que llegamos, bueno, hicimos análisis, pero no teníamos una comunicación directa con el entrenador. En este caso la tenía Alfonso Serrano como al final, ya no solo por el profesional que lo había traído, sino por la amistad que le unía. Entonces, no podíamos nosotros indagar en ese sentido. A lo mejor no hemos podido descubrir el porqué de esas situaciones. Pero ya te digo que al final, bueno, a veces se hacen esas cosas y funcionan, pero no es lo normal. Lo normal es cumplir etapas, quemarlas y destacar mucho para que te den una oportunidad. Por ejemplo, Alberto, que ahora mismo está destacando en el primer equipo, es que era de los mejores jugadores en el Córdoba del año pasado, aunque el Córdoba B no estuviera rindiendo. Pero nosotros, que llegamos en enero, hicimos el análisis y detectamos que ese jugador tenía potencial para llegar al primer equipo. De hecho, cuando se inicia la pretemporada, nosotros a muchos jugadores, para captarlos y que vinieran al primer equipo, le teníamos que dar pretemporada con el filial, pero Alberto no tenía eso en su contrato. Sin embargo, entendíamos que era un jugador que bueno, se lo podía ganar, y a veces tiene que tomar ese tipo de decisiones, pero tratamos sobre todo de no imponer nada, de consensuar con el entrenador y después que sea el jugador que se lo gane. Que sea el jugador que se lo gane en el campo. Juanito, conocemos tu etapa de jugador, líder dentro del equipo, pero ¿cómo es el Juanito a día de hoy director deportivo, pero también el Juanito que ha sido entrenador? Bueno, ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro? Bueno, hay diferencia en el concepto, pero no la forma, ¿no? Creo que al final muchas de las cosas que me ha permitido la carrera que he tenido como entrenador la estoy intentando aplicar a la dirección deportiva, ¿no? Creo, bueno, tengo un gran maestro como es Miguel Valenzuela, que al final el que dirige todo este proyecto, que me da esa libertad para poder tomar decisiones, para entre los dos intentar que el Córdoba del futuro y del presente pues llegue a las cuotas que nos hemos propuesto. Pero al final mucha de la metodología que aplicamos, bueno, yo intento aportar mi visión como en el proyecto que está como entrenador, mi visión de exjugador, de haber estado en equipos de élite, y tratamos de toda esa metodología que hemos implantado en dirección deportiva, pues bueno, Miguel con su experiencia, yo con la mía, David con la suya, más sobre todo lo que hemos encontrado dentro de Córdoba, con Rafa Herrerías, con Rafa Sánchez, y ahora que hemos incorporado a Raúl Cámara, de hacer un núcleo duro y de trabajar, y sobre todo de que las decisiones no sean unipersonales. Aquí cuando fichamos a un jugador prácticamente nos tenemos que poner de acuerdo todos para hacerlo, y no es una decisión de Miguel, no es una decisión mía, sino al final es una decisión que solemos tomar entre todos para tratar sobre todo de no equivocarnos, ¿no? Siguiendo un poco con la retrospectiva hacia el pasado, Juan, 2008... El año yo creo que cambió el panorama del fútbol español. Eres uno de los 23 seleccionados por Luis Aragonés para ir a Austria y Suiza, para disputar esa Eurocopa de 2008, que es la segunda que gana España, pero la primera en el fútbol moderno tras la del año 64. Imagino que para ti un orgullo, lo habrás hablado en 1000 entrevistas, lo habrás comentado en mil historias, pero hoy aquí en Corazón Blanquiverde, cuéntanos un poco de qué significó para ti esa llamada, qué significó estar bajo la batuta de Luis Aragonés y qué significó pertenecer a ese grupo de la España del tiquitaca. Tú lo has dicho, ¿no? Significó, al final es lo que cambia un poco el fútbol español, ¿no? Si significó para todos, imagínate para mí, ¿no? Que fui integrante de ese equipo, pues bueno, me ha dado al final más notoriedad, más relevancia a mi carrera futbolística, ¿no? Porque al final es un colofón a muchos años de profesional, a muchos años que no han sido fáciles, otros que sí han sido muy bonitos, como el de 2005 con la Copa del Rey y la clasificación en Champions League con el Betis. Y bueno, para mí fue un orgullo sobre todo representar a la selección española, que estuve desde el 2002 hasta el 2009, que al final fueron muchos años, siempre defendiendo la camiseta. Casi 100 partidos, con la selección. Sí, al final fueron muchos. Muchos partidos. Porque bueno, fui 26 partidos que pude vestir la elástica de la roja, pero es que fueron muchas convocatorias, porque al final, fases finales de la Eurocopa de Portugal, el Mundial de Alemania y después la Eurocopa de
de Austria, más la clasificación del Mundial del 2010 que ganamos, ¿no? Entonces, bueno, estuve en las etapas con Iñaki Sáez, con el gran Luis Aragonés y con Vicente del Bosque, y bueno, y sobre todo conviviendo con grandes futbolistas, ¿no? Yo lo que más me quedo, aparte de los entrenadores que te aportan mucho, estar con Raúl en la etapa primera, después con Xavi, Iniesta, Fernando Torres, Villa, Puyol, Sergio Ramos, bueno, Piqué, incluso son jugadores que te marcan, que han sido los que nos han dado toda la gloria al fútbol español, y es un orgullo tremendo. Juan, quizás no se pudo jugar más en tu caso porque delante había también una pareja de centrales que era de primer orden, ¿no? Primer mundial, Puyol, Marchena. Yo creo que jugué demasiado, fíjate. Jugué demasiado porque al final jugar 26 partidos con el elenco de jugadores que esté nombrado no es nada fácil, pero bueno, sobre todo Luis Aragonés y en la primera etapa de Iñaki Sáez también, había una cosa clara, ¿no? Él quería jugadores sobre todo que aceptaran el rol de ser suplentes ante los jugadores que te he nombrado. O sea, yo al final tenía muy claro que aunque estuviera a mi mejor nivel, hiciera partidos muy buenos, que los tuve, y por eso al final tuve esa continuidad en la selección española. No sé, yo marqué un gol en el Mundial, fui el mejor jugador del partido, pero tenía claro que no jugaba el siguiente. Y mi cara era de una sonrisa feliz. Eso para un entrenador es muy fácil, porque al final tú gestionas un equipo. Y si tú luego tienes 23 gallitos en el corral, es difícil que te funcione. Eso lo entendió muy bien Luis Aragonés después del Mundial de 2006. Por eso, para la Eurocopa del 2008, él prefirió quedarse con jugadores que le aportaran cuando tenían que jugar, pero prescindió de otros que no aceptaban el rol de suplente, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue clave, ¿no? Y lo bonito de esa convocatoria es que no había solamente jugadores de Barça, Madrid, Atlético, sino estaba ahí un poco de todo. Estaba, sí, había una mezcla. El Getafe, estaba del Español, del propio Betis, había una mezcla importantísima. Había una mezcla total, y después, evidentemente, se habla mucho del fútbol y la revolución que hizo Guardiola, pero el que la comienza es Luis Aragonés con la selección, ¿no? El tiki-taka. Es el que es capaz de con algunos jugadores del Barcelona, y date cuenta que, como tú has dicho, en la convocatoria no eran los que más venían, eran los del Barcelona. Había una mezcla tremenda. Al final todavía no había llegado Busquets a la selección y Piqué, ¿no?, en esa Eurocopa del 2008. Al final hay una mezcla de jugadores de todo el equipo, y los jugadores del Barcelona que jugaban eran Iniesta, Xavi y Puyol. No había más. Entonces luego, pues bueno, había jugadores del Valencia como Marchena y Villa, estaba Torres y jugadores de ligas extranjeras, Liverpool como Xavi y Torres, y luego una mezcla de jugadores que aceptábamos ese rol y que éramos capaces de aportar al equipo en el momento que necesitaran de nosotros, ¿no? Juan, lo curioso de para ir ya finalizando, lo curioso de esa selección española del año 2008, que muchos de vosotros habéis pasado luego a los banquillos. Caso de Raúl, caso de Baraja, caso del propio Marchena, por ejemplo, Xavi Hernández. Sí, ¿no? Al final tu vida es el fútbol, y o te metes a entrenador, o en este caso ahora yo, que he pasado por la vertiente de dirección deportiva, y los jugadores que hemos tenido la fortuna de estar en diversos equipos, diversos ámbitos, que hemos convivido con más de 20 y pico entrenadores, que al final te has movido un poco por selección española, que has vivido campeonatos. Esa experiencia es definitiva, ¿no?, para enfocarte en que tu carrera tiene que seguir ligada al fútbol. Tratamos de que nuestra experiencia y nuestros conocimientos ponerlos al servicio del club que nos contrate, ¿no? Al final eres profesional, ¿no? Mi equipo ahora mismo de mi corazón es el Betis, porque es el equipo que al final ha conseguido darme la oportunidad, llevarme muchos años y crear un sentimiento dentro de ti. Pero no dejo de ser profesional, estando aquí en el Córdoba, que es el club que ahora mismo me da la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional. El día que tenga que jugar al Betis, yo quiero que gane el Córdoba, por mucho sentimiento que tengas. ¿Por qué? Porque al final te debes a la profesionalidad, ¿no? Y en este caso, pues los jugadores y exjugadores, al final, ese conocimiento que te da y esa experiencia, te puede hacer mejor entrenador, y eso es lo que se busca, ¿no? Juan, tengo una sorpresa hoy para ti. No sé si recuerdas, si a vos de pronto, cuántos autógrafos has podido firmar en tu carrera deportiva.
Bueno, he firmado muchos. Lo que pasa es que la mayoría no te acuerdas, ¿no? Unos pocos, ¿no? Sí, porque... Pues yo tengo aquí, y se lo vamos a enseñar a nuestros compañeros, a nuestros telespectadores de Corazón Blanquiverde, una camiseta que con el paso del tiempo, fíjese el boli cómo ha quedado, aquí en el lado derecho, con el dorsal número 20, de la selección, sí. Juan Gómez, Juanito, firmó esta camiseta que... Juan bueno, Gutiérrez. Juan Gutiérrez. No, Juan Gómez. Juan Gutiérrez. Firmó esta camiseta que guardo con mucho orgullo, con mucho cariño. Han pasado ya 12 años, fíjense que el paso del tiempo... Esta es la de Joaquín. Efectivamente. Cazorla creo que puede ser, sí. Cazorla, De la Red, Marcosena, Reina, Pepe Reina. Exactamente, Albiol, Villa, sí. Bueno, están todos, ¿no? Fábrega, y la verdad que con mucho cariño y mucha ilusión. Casillas, sí. Fíjate lo que ha sido, ya no solamente para mí, que yo era un niño de apenas 15 años, ¿no, Juan? Pero el hecho de haber marcado una historia en el mundo del fútbol, ¿no? Eso imagino que es un orgullo para ti. Sí, totalmente, porque es lo que tú dices, ¿no? Al final hay tanta gente anónima a la que haces feliz, firmando una camiseta, firmando un autógrafo, haciéndote una foto. El futbolista no sabe muchas veces lo que es capaz de cambiar a las personas, a la sociedad, a la cultura. Nosotros, bueno, tenemos que ser un ejemplo de valores, ¿no? Y al final el deporte une, el deporte crea cohesión, crea solidaridad, y nosotros, bueno, tenemos que ser ese ejemplo, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho los detalles y las cosas que se dicen o lo posible que pueda herir a una persona, ¿no? Creo que tenemos que medir muy bien nuestras palabras, nuestros actos y bueno, y hacer feliz a la gente, ¿no? Porque al final el fútbol es extraordinario, ¿no? Pues Juan, un gaditano al que le gusta el vino y que está en Córdoba, ¿ha estado cómodo aquí en Corazón Blanquiverde? Muy cómodo, muy cómodo. La verdad es que no tengo ninguna queja desde que he llegado a Córdoba, estoy disfrutando. La pena es el puñetero, que lo diga la palabra y suene mal, coronavirus, que hay que aceptarlo como tal, pero que evidentemente no nos está haciendo disfrutar de la gente, de las personas y de esta ciudad magnífica que ya nos gustaría pues poderla disfrutar más, pero bueno, ahora hay que ser consecuente. Por eso te decía que nuestros actos siempre son importantes, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, somos los primeros que al final saber que esta pandemia pues hay que vencerla con buenos actos y ya nos tocará el día de disfrutar de esta magnífica ciudad, ¿no? Pues Juan, muchísimas gracias por estar aquí en el plato de Corazón Blanquiverde y te cojo el testigo para hacer un llamamiento a la responsabilidad a todo el mundo para que entre todos podamos volver pronto a la normalidad, el proyecto de Infinity continúe, el Córdoba pueda lograr el ascenso a Segunda División y todos en el mes de junio estamos celebrando el ascenso en la Extendilla, ojalá que sea así. Juan, muchas gracias por estar aquí. Y estas imágenes que están viendo corresponden al partido de la 10ª jornada de Liga de la División de Honor Juvenil entre el Córdoba Club de Fútbol y el Real Betis Balompié. El resultado final fue de 0-0 entre el conjunto blanquiverde y el cuadro verde y blanco, que vistió de azul. El choque se disputó este pasado martes en la Ciudad Deportiva a las 4 de la tarde y finalizó con reparto de puntos entre ambos equipos. Este es el primer empate de la temporada del Córdoba Club de Fútbol que dirige José Ángel Garrido en 9 partidos disputados. Los blanquiverdes han sumado 4 de los últimos 6 puntos en juego y encadenan 2 encuentros sin encajar ningún gol, algo que les permite sumar un total de 13 puntos y a falta de los partidos que se están disputando en este miércoles, marchan en 4ª posición en la tabla clasificatoria del grupo 4B. Antes de que finalice el año, los de Garrido jugarán 2 partidos más correspondientes a las jornadas 11 y 12. Ambos choques serán como visitantes. El primero se va a jugar este próximo fin de semana ante el Recreativo de Huelva y el segundo tendrá lugar el último fin de semana de diciembre en el feudo del Castilleja Club de Fútbol. Tanto el Decano como el Castilleja marchan por debajo en la clasificación que los Califales,
con 11 y 5 puntos cosechados respectivamente. A domicilio, el Córdoba Club de Fútbol División de Honor ha vencido en 3 de los 4 partidos que ha jugado, por lo que si se mantiene la racha, tienen en su mano acabar el 2020 muy cerca de los 20 puntos. A esta hora de la tarde se está disputando el partido de Copa del Rey entre el Córdoba Club de Fútbol y el Albacete Balompié, que está a unos minutos de llegar al descanso. En la previa del choque, Pablo Alfaro habló del análisis del conjunto manchego y de la importancia de mantenerle el respeto al rival. Bueno, pues vamos a ver. A ver, yo lo que tengo claro es que la Copa es muy bonita, que la Copa te puede deportar tardes magníficas, ¿no? Que nos vamos a enfrentar a un rival de superior categoría como es el Albacete, que es cierto, sería negar la mayor, que no están en un buen momento, de hecho ya llevan 3 entrenadores con las pocas jornadas que llevan de liga, pero que las distancias en segunda A y la competición es larguísima y las distancias son todavía muy cortas. Hay muchos ejemplos de equipos, no sé, Alcorcón cambió también de entrenador hace poquito y consiguió salir de ahí, el Albacete, si encadena 2 resultados buenos, también lo puede hacer. Yo de eso soy muy consciente, y a día de hoy y mañana se va a enfrentar un equipo, creo que un equipo de segunda A contra un buen equipo de segunda B, entonces las diferencias deben existir y nosotros tenemos que minimizarlas, ¿no? Así de sencillo. Nos enfrentaremos, como tú dices, a un rival, además que puede que entren hombres que a lo mejor no han tenido la continuidad hasta ahora, el entrenador nuevo es un aliciente para ellos, para intentar que cuenten con su trabajo y, hombre, bueno, pues ya te digo, ese tipo de partidos nos podemos esperar, ¿no? Con esa incertidumbre, pero que a sabiendas de que, lógicamente, nosotros tenemos que respetar al rival que por algo es de su categoría, ¿no? Para el Maño, las claves para pasar la eliminatoria ante un conjunto de superior categoría son las siguientes. Bueno, pues sobre todo un poquito lo dicho, ¿no? Lo dicho. Yo creo que seamos conscientes de la dificultad, que seamos también conscientes de que nosotros queremos jugar el partido para ganarlo y para pasar la eliminatoria, y que se vea una buena tarde de fútbol, ¿no? Digo, cada uno defenderá sus intereses y nos ocuparemos del rival, lógicamente, e intentaremos no preocuparnos sino ocuparnos, ¿no? Y yo digo, y con el mismo respeto que creo que ellos nos tendrán a nosotros, pues así actuaremos, ¿no? El técnico del Córdoba también hizo referencia a la posibilidad de que se llegue a la tanda de penaltis en el encuentro. Es una faceta más de las eliminatorias, la verdad que es una faceta más, y momentos en los que se puede llegar por si consigues un empate y los penaltis deciden, ¿no? Yo tengo la experiencia además bastante reciente del año pasado, en el club en el que estaba, en la Unión Deportiva Ibiza, nos tocó el Albacete además, mismo rival, empatamos a 1 en Carnises y por penaltis conseguimos pasar nosotros, ¿no? Entonces, ya digo, es una faceta más del juego y hay que saber que a veces también decide eliminatorias, ¿no? Por último, Pablo Alfaro también hizo referencia a la gran recogida de juguetes que está activa desde este pasado lunes por parte del club. Los participantes entrarán en el sorteo de una camiseta firmada por todos los integrantes de la primera plantilla. Y mira, voy a intentar también aprovechar ya la oportunidad que me dais, ¿no? Los medios de comunicación, para colaborar también como parte corporativa, ya que pertenezco dentro del club, ¿no? Y recordar que el Córdoba Club de Fútbol tiene a bien pues organizar una campaña solidaria, ¿no? De recogida de juguetes para los niños cordobeses, y la intención del club y la nuestra, lógicamente, como pertenecientes a esta entidad, es que ningún niño cordobés se quede sin juguetes en las fechas navideñas, ¿no? Entonces creo que es lo suficientemente bonito el motivo como para que lo recordemos todos. Y ya te digo, y que todos los niños en Córdoba, por lo menos este año tan complicado y tan difícil y que tanto hemos sufrido, tengan que mínimo que un juguete para poder celebrar la Navidad y los Papá Noel y sus Reyes Magos, ¿no?
En la tienda del club, en la calle Cruz Conde, de 10 a 6, de lunes a sábado, y en el Estadio del Arcángel, de lunes a viernes, de 9 a 2, está activa y son los puntos de recogida de esta campaña de solidaria de juguetes del Córdoba Club de Fútbol. Y cambiamos al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al fútbol sala, porque ya prepara el conjunto de Josan González el último partido de 2020 ante el Oparrulo Ferrol, que se jugará el próximo martes 22 de diciembre. Ganar a un rival directo antes de que acabe el año. Ese es el objetivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad el próximo martes, día que recibirá la visita de Oparrulo Ferrol, penúltimo clasificado con 4 puntos menos que los de Josan González y un partido menos disputado. El equipo cordobés trabaja intensamente esta semana para llegar en las mejores condiciones al duelo de la 15ª jornada de Liga, que se disputará íntegramente el 22 de diciembre. Este será el último día de fútbol sala al máximo nivel en el presente año, al que le restan 2 semanas para llegar al final. Tras Oparrulo llegarán unos días de merecido descanso para todos los equipos hasta la primera semana de enero, donde de nuevo, debido a la exigencia del calendario y a los positivos en COVID, el Córdoba Futsal deberá hacer frente a 2 exigentes compromisos como visitante, el primero ante el Pozo Murcia y el segundo ante Valdepeñas. Por ello, la importancia de sumar 3 puntos el próximo martes ante Oparrulo, con público en la grada de Vista Alegre, toma mayor relevancia. El conjunto de Josan González marcha en 14ª posición con 13 puntos y quiere tomarse las uvas lo más alejado posible del descenso. A continuación les vamos a dejar con un vídeo resumen de los goles del equipo califal en Vista Alegre desde que comenzó el curso esta temporada 2020-2021. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy.
Pues esos eran los golazos de los jugadores del Córdoba Patrimonio y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Nosotros volvemos mañana con la última hora, el resumen y las declaraciones de ese partido de Copa del Rey entre el Córdoba Club de Fútbol y el Albacete Balompié, que en estos momentos está disputándose en la segunda parte. Sean buenos, cuídense, disfruten del jueves, tengan un bonito día y nos vemos mañana a la misma hora.